de las sedes de Lima. Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes de Lima, Arequipa y Chiclayo, y las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, tengan ustedes muy buenas noches. Soy el profesor Luis Guillermo Argulú y he sido designado por la facultad como presentador de esta videoconferencia. Me complace en presentar la 12ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios, que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de ustedes estudiantes, diseñado como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública basada en el desarrollo tecnológico, emprendimiento y sostenibilidad, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Digitalización en Gestión de Comercio Exterior, que estará a cargo del maestro Mario Gárate Rodríguez. El maestro Gárate es licenciado en Administración con especialización en Finanzas y Comercio Exterior, agente de aduanas por la Escuela Nacional de Aduanas, que pertenece a la SUNAT, maestro en Derecho Tributario Aduanero, miembro fundador de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, AATA. Ha desempeñado funciones por más de 20 años en diversos operadores como agentes de aduana, agentes de carga y operadores logísticos como Servicios Aeroportuarios Andinos, SAS. En la actualidad se desempeña como representante en la Corporación Logística Aduana, Sociedad Anónima, y también es docente en Certus y PAE. Muy bien, unas recomendaciones. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la videoconferencia, además de estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la misma para presentarla a sus profesores de asignatura. Las preguntas que tengan los participantes serán canalizadas por mi persona a través del chat o levantando la mano, lo mismo que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP de YouTube. Adelante, maestro Gárate Rodríguez, puede usted iniciar su presentación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto, gracias Luis por la presentación. Agradezco a la institución que en esta oportunidad me ha convocado para poder estar con ustedes. Vale reconocer que este tipo de actividades y este tipo de eventos deberían de darse y transmitirse de forma tal y hacerse mucho más recurrentes en las demás instituciones, ¿no? De forma tal que así la academia como tal interrelaciona básicamente con los operadores, básicamente con la administración aduanera, se interrelaciona con la realidad y hace que los alumnos como tal puedan tener experiencias directamente de los actores, más que todo en este momento, de los actores de comercio exterior, que somos nosotros quienes vamos a poderlos guiar, transmitir nuestras experiencias, vivencias, y qué es lo que hace enriquecedora nuestro quehacer diario. Dicho eso, comenzamos nuestra sesión el día de hoy. El profesor Argurú ya comentó el tema y el tema está basado en qué? Denme un minuto, vamos a presentar mi PowerPoint, discúlpenme. Un minuto si fuesen tan amables. Un minuto si fuese tan amable, tenía un problema con conexión.
Ahora sí, discúlpenme. Estamos. Ahora sí, continuamos. Disculpen, temas de conexión. Entonces, nuestro tema y lo que nos aboca el día de hoy es digitalización en gestión de comercio exterior. Y sobre esto comenzamos con una reflexión. Eh, Durante N cantidad de años y durante N cantidad de tiempo, nosotros habíamos estado acostumbrados a ciertos modos de vida, ciertos estilos de vida, y en los cuales nos, in- nos incluimos. ¿Por qué? Porque muchos no nos imaginábamos lo que íbamos a vivir con una emergencia sanitaria. Y eso se puede representar en el gráfico que estamos viendo. Estamos viendo aquí que un directivo se dirige a su cuerpo, a su equipo como tal, haciendo referencia a qué? Que la transformación digital está a años luz, ¿ya? O sea, es más, ni siquiera tienen una intención, un ápice de poder realizar algún cambio. Craso error. Y esto nos impactó en marzo del 2020, lo cual hizo cambiar todas nuestras formas de pensar, nuestras formas de vida y la forma como teníamos que estar interactuando, de forma tal que hizo que nuestro trabajo, más aún en el comercio exterior, se tenga que reinventar, se tenga que adaptar, tenga que cambiar las formas y los patrones de conducta. Entonces, vamos a tener el día de hoy como agenda el comercio exterior prepandemia, el comercio exterior en la actualidad y una aduana digital. ¿Cómo así la administración aduanera tomó el liderazgo en el cambio e hizo que las operaciones de comercio exterior como tal fluyan y fluyan en beneficio de todos los operadores? Entonces, tenemos que, bien habíamos comentado, nuestra actividad en el quehacer diario, un día regular era estar en nuestra oficina esperando que nos lleguen los documentos del exterior, esperando juntar los documentos para podérselos transferir, entregar, contactar con nuestro operador logístico si es que estábamos trabajando en la posición de un importador, un exportador, o en su defecto si es que estábamos en la posición de un operador logístico, un agente de aduana, un agente de carga o cualquier eslabón de la cadena en la cual teníamos que interactuar con la administración aduanera y muy aparte de esto, interactuar con los demás eslabones, llámese transportistas, llámese almacenes, llámese agentes de carga, llámese agentes de aduana o cualquier otro operador que, valga la redundancia, con el cual teníamos que realizar actividades y que teníamos que realizar operaciones. ¿Y por qué era esto? Porque estábamos acostumbrados muy puntualmente por N cantidad de años que era necesario para poder gestionar un despacho aduanero tener, contar en nuestro poder con el documento de transporte original. Estábamos acostumbrados a que también tener una factura original, un certificado de origen original, un packing list de ser necesario, certificados fitosanitarios, certificados zoosanitarios, documentos que eran necesarios para complementar y completar la documentación para poder gestionar el despacho aduanero. Pero ¿qué pasaba o qué sucedió? Esto se daba a mérito de que nuestra propia legislación lo exigía. Es decir, teníamos que tener estos documentos, yo como importador, tenía que tenerlos para podérselos entregar a mi operador. Entonces, había un tema de responsabilidad frente a la administración de tener dichos documentos. O en otros casos, trabajamos con una copia con cargo a regularizar ese original o ese documento. Pero eso era o funcionaba en el sentido de que podía ser una factura original. Eso podía funcionar en el caso de que sea un certificado de origen, pues el mismo luego llegaba el original o cualquier otro documento. No así, no así en el caso de un documento de transporte, que el mismo era necesario, primero, y tener que endosarlo para poder acreditar el mandato. Segundo, tenía que presentarse ese documento de transporte original al transportista
para que éste a su vez pueda liberar la mercancía, lo que nosotros conocíamos como otorgar el visto bueno, para que luego con esto recién el agente de aduana como tal pueda gestionar el retiro en un depósito temporal. Si no es previamente presentar este documento de transporte frente a la administración aduanera, en el caso lo requiera, ese canal naranja o el canal rojo, y acreditar el mandato que se configuraba con ese hecho, con el endoce del documento. Sin embargo, entonces, esto de acá iba de la mano con qué? Con la propia forma como la administración aduanera trabajaba. Es decir, había que presentar los documentos, imprimir la declaración aduanera, sacar una fotocopia de la factura original, del seguro, de los documentos de transporte o cualquier otro documento que sea necesario y que me acredite y que me complemente la información que yo estaba presentando, que yo estaba declarando en la DAN. Todo eso junto en un sobre y presentarlo a la administración aduanera. Es decir, era una serie de operadores y actores de la cadena que exigían y que exigíamos tener los documentos originales, que es lo que en buen romance nos lleva a este tema. Pero ¿para qué significaba o para qué teníamos esos documentos? ¿Por qué los utilizábamos? ¿Por qué pedíamos? Más que todo, el documento de transporte. Porque bien también lo habíamos comentado, había que entregárselo a la naviera o posiblemente recurrir a un agente de carga o posiblemente ir a un agente portuario para luego ir a un depósito temporal o un almacén o en el puerto, o posiblemente ir a una aerolínea a recoger ese documento de transporte, que en ese caso ya es una guía aérea. De repente era a través de una entidad bancaria que se realizaba la operación vía un leasing y era necesario que el banco los tenga y poderlos entregar. Todo esto significaba, ¿qué cosa? Tener ese documento de transporte o tener esos documentos y eso implicaba colas. ¿Colas para qué? Para realizar otras actividades. No bastaba con que interrelacionábamos o se interrelacionaba con otros operadores, sino que estas actividades estaban vinculadas directamente a qué? A recoger documentos de transporte, a gestionar lo que nosotros llamábamos el visto bueno, que no es otra cosa o no era otra cosa que ponerle un sello al documento de transporte. ¿Qué más significaba? Realizar los pagos de un flete, realizar los pagos de los gastos adicionales al flete, que son los gastos en destino. Eso significaba que otros operadores tenían que presentar desgloses, presentárselos a la naviera, presentárselos al transportista, para que estos a su vez los puedan habilitar y presentarlos ya a la administración aduanera. ¿Qué significaba también todas estas actividades? Ir a recoger a funcionarios para poder realizar las inspecciones de las mercancías. Había que hacer colas para qué? Para presentar expedientes y o solicitudes, porque eran trámites administrativos, o si bien es cierto, eran trámites administrativos, pero esto significaba tener que iniciar un trámite ante una entidad de control. También, ¿qué más significaba todas estas actividades y estas colas que tenían que realizar las personas que estaban trabajando o que laboraban para los operadores de comercio exterior? Colas para poder ingresar a un puerto, para poder ingresar a un depósito temporal. ¿Con qué intención? Tramitar permisos, realizar reconocimiento físico, realizar reconocimientos previos, realizar inspecciones a la carga con alguna autoridad competente, llámese SENASA, llámese, puede ser DIGESA, puede ser la misma administración aduanera, ¿ok? Entonces significaba esto, realizar un conjunto de actividades. Y eso era de todos los días. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó la pandemia, llegó la emergencia sanitaria y esta forma de ver el negocio y esta forma de cómo se gestionaban las operaciones significó todo esto. Mayor congestión.
mayor demora en la atención, porque claro, las normas sanitarias prohibían que las personas se junten. Las normas sanitarias exigían que había que tener el distanciamiento social correspondiente. Las normas sanitarias exigían que las personas no podían estar aglomeradas. Sin embargo, eso no era la realidad respecto a nuestro quehacer diario. Y vamos a ver acá las fotos de todo lo que pasó en plena emergencia sanitaria. Y estamos hablando de los meses de marzo, abril, mayo del 2020, en donde el personal que trabajaba en los distintos operadores tenían que personarse a los agentes, a las navieras, a los distintos operadores, sin decir nombres. Y vamos a ver el resultado. Colas, demoras, faltas de atención, no poder retirar las cargas. El no retirar las cargas significaba o significa más días de almacenaje. Esos más días de almacenaje, a su vez, puede significar más días de sobreestadía. El no entregar las cargas puede significar sobrecostos adicionales, penalidades que puede tener el importador por no entregar sus cargas en el momento adecuado y en el momento pactado. Todo esto se daba por la serie de situaciones que se estaba viviendo, por la emergencia sanitaria como tal, que muchos en ese momento no supimos tomar las medidas necesarias para poder atender. Y ojo, digo, no supimos tomar las medidas necesarias porque, claro, veníamos con el patrón de trabajar con documentos físicos, trabajar con documentos originales. Y de esto no se salvaba el documento de transporte. ¿Por qué soy incisivo en esta figura? Porque el documento de transporte como tal es un título valor. Ese título valor tiene que endosarse. Y aparte que tiene que endosarse, significa que va a acreditar al tenedor de ese título valor la posesión de la mercancía como tal. Es decir, él es el dueño de esta mercancía. ¿Y eso qué significa? Tener que ir al transportista o presentarme ante el transportista con ese documento endosado para que a su vez este transportista me pueda autorizar la liberación de la carga, que no es otra cosa que dar instrucción al almacén para que me pueda entregar la carga, que la está custodiando adicionalmente en mi representación. Entonces, son este tipo de figuras que se fueron dando y fueron marcando hitos en ese momento. Ahora bien, y si sobre eso agregamos, ¿qué cosa? Que los importadores y exportadores y los gremios que los agrupaban, ¿ya? Venían reclamando que no hay transparencia. ¿En qué? En los costos, en los conceptos que se cobraban. Ni tampoco había correlato ni relación entre los conceptos que cobraban y los servicios que estos facturaban. Es decir, tenían conceptos que básicamente no tenían sustento. ¿Y qué, estos conceptos, estos servicios, quiénes los cobraban o quiénes los facturaban? Los transportistas, ¿ya? Ojo, estamos hablando de manera general, no estamos hablando de manera específica que uno u otro, sino esto era la realidad. De forma tal que si agregamos que el índice de competitividad, o sea, vale decir, este índice que nos indica o nos marca cuál es nuestra posición respecto a los demás países, teníamos que, o tenemos todavía, que somos uno de los más caros en la región con relación a los costos logísticos, tanto como para el ingreso como para la salida de las mercancías. Y si sobre eso sumamos que somos deficientes en infraestructura portuaria y al respecto vemos que los operadores que intervienen no están conectados entre sí, entonces tenemos que fue un momento álgido en plena emergencia sanitaria que se tuvo que cambiar y que se tuvo que tomar medidas serias para poder evitar que esto se siga magnificando respecto a toda la cadena logística como tal. Sin embargo, avisorando o previsoriamente, la administración aduanera ya había tomado acciones o había previsto
acciones con las cuales se podían ir eliminando ciertas situaciones que generan costos de transacciones que son asumidas o eran asumidas en ese momento por los operadores de comercio exterior. Es así que tenemos que la administración aduanera, previamente a todo lo que hemos estado conversando, es decir, previo a la pandemia como tal, la administración aduanera fue tomando cierto rol, ¿ya? En el sentido de que fue ingresando o fue partícipe en cierta forma en algunas modificaciones y a la vez en la implementación de ciertos procesos que fueron digitales y que a la luz, a la larga y a la corta, vamos a tener que reconocer que fue la administración aduanera quien tomó el liderazgo en esta digitalización. ¿Por qué? Porque ya previamente la administración aduanera había tomado medidas con las cuales permitía que el importador, ¿ya?, y el operador de comercio exterior no se apersone al banco para poder realizar los pagos. Es decir, realizaban operaciones por la web, es decir, pagos electrónicos previa afiliación. Pero junto con esto, la administración aduanera, con la modificación de la Ley General de Aduanas en el 2018 y la modificación del reglamento en el 2019, ya estamos hablando meses antes de que entremos en la emergencia sanitaria y la pandemia, la misma administración había previsto, ¿qué cosa? Acciones y mecanismos con los cuales se tenían que reducir tiempos, con los cuales también se tenían que reducir costos. Uno de ellos era el mandato electrónico. ¿Y qué significa este mandato electrónico o a qué se refería? Ustedes deben de recordar que hace unos minutos, en plena explicación, habíamos estado conversando sobre qué, sobre el endose del documento de transporte. Y previo a la existencia del mandato electrónico, ese endose del documento de transporte significaba tener el conocimiento de embarque, que el conocimiento de embarque lo endose el importador, luego lo endose el agente de aduana, para con esto recién se configuraba el mandato, momento en el cual el agente de aduana recién podía numerar una declaración aduanera. Es decir, el endose del documento de transporte no solo era el endose como tal, sino que en ese acto, con esa firma, con ese endose de ese documento, se configuraba también el mandato. ¿Y qué es? La autorización para que pueda despachar la mercancía el agente de aduana. Sin embargo, sobre este escenario, la administración vio varios temas. Uno, que ese documento de transporte, el operador de comercio exterior o lo tenía que ir a recoger o el, agente, o el importador lo tenía que enviar. Y ahí teníamos pérdida de tiempo en ir a recoger esos documentos. Ida y vuelta, todo por un documento de transporte que era necesario. Sin embargo, hay otro paso previo o había otros pasos previos, como cuáles. Había situaciones con las que ese documento de transporte tenía emisión en destino y esa emisión en destino era emitido por la naviera o por el transportista. ¿Y qué significaba esto a su vez? Que el importador o el agente de aduana tenía que enviar a recoger ese documento de transporte a la naviera previo pago de los gastos necesarios para poderlo emitir, luego ese documento de transporte llevarlo al importador, que podía estar su oficina en Lurín o en el Cono Norte o en Santa Anita, y luego llevar ese documento de transporte para que lo puedan endosar el agente de aduana, para que con eso luego pueda continuar con sus trámites de vistos buenos. Entonces, vamos viendo que este endose de este documento de transporte, dependiendo del momento, si es que era emitido en destino, si es que venía de origen, igual generaba demoras, generaba sobrecostos. ¿Sobrecostos en qué? En que el personal vaya a recogerlo. ¿Sobrecostos en qué? En tiempo y distancia. Sobrecostos en que se destinaban recursos para poder realizar esta actividad cuando podían gestionar otras. Es en ese escenario que la administración decidió implementar el mandato electrónico, figura con la cual el importador lo único que hacía era ingresa su clave SOL y designa. ¿A quién designa? A su agente de aduana, que va a realizar el despacho de
importación o el despacho de exportación. ¿Y cómo lo asignaba? Directamente. En su clave sol marcaba si lo realizaba por jurisdicción, vale decir, puede asignar un agente de aduana para su jurisdicción de Paita, otro para Callao, otro para la aduana aérea, otro para la aduana de Matarani. Es decir, el importador o el exportador asigna su agente de aduana por jurisdicción. También puede asignarlo, ¿de qué forma? Por documento de transporte. Es decir, este documento de transporte lo asigno a la agencia A. Este documento de transporte lo asigno a la agencia B. Y este documento de transporte lo asigno a la agencia C. Y adicional, podía asignarlo por tiempo. Es decir, a la agente de aduana A, que me va a hacer el despacho en la aduana marítima, le asigno por 6 meses. Y lo detallaba. Entonces, ya teníamos que no era necesario que la agente de aduana tenga que tener el documento de transporte endosado para que pueda gestionar el despacho aduanero. Pero sí de por medio quedaba que tenía que tener endosado el documento de transporte. ¿Para qué? Para poder gestionar lo que llamábamos el visto bueno. Y ese es un tema que va a quedar aquí separado momentáneamente para poderlo revisar y ver qué es lo que pasó. Junto con esto, la administración aduanera, con las modificaciones del año 2018 y 2019, también implementó la digitalización de las declaraciones de exportación. Es decir, la DAN 41 se eliminó, lo cual significaba que ya no era necesario enumerar una segunda declaración para que el exportador pueda dar por regularizada su DAN. Y más aún, eso significaba que era necesario o no presentar dependiendo la condición que le salía. Entonces, tenemos que la administración también eliminó esa segunda declaración, quedándose solo con una. Sobre eso, también la administración implementó el programa FAS en algunas aduanas, lo cual fue implementándose progresivamente. ¿Y qué era el programa FAS? El programa de facilitación, con la cual tenía que hacer procesos mucho más rápidos, mucho más ágiles, mucho más eficientes, con la intención de reducir tiempos. Ahora bien, entonces tenemos que, si ya la administración trabajó previamente con el mandato electrónico, pasando a un mundo digital, trabajó con implementación FAS de manera tal que la misma administración ya permitía que algunos documentos puedan ser digitalizados. Y sobre eso, la administración también determinó que el operador de comercio exterior ya no tenía que custodiar, ya no tenía que guardar los documentos originales en su archivo. Un momento, jóvenes, por favor. Debe tener problemas de conectividad nuestro expositor. A ver, perdón, disculpen, ¿me escuchan? Ya volvió. Sí, ok. ¿Qué tal se escucha? Porque he tenido que cambiar de micrófono. ¿Igual? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces continuamos. Muy bien. Voy a apagar mi cámara porque parece que el problema es de internet, en todo caso, para no afectar el audio. Ok, A no hay ver, problema. un favor, pregunto, ¿en qué parte o hasta qué momento o parte me escucharon? Justamente estaba en la parte de la... Bueno, ¿Archivo? había ya terminado lo que era la implementación del FAST. Sí, del programa FAST. Ya, perfecto. Entonces me quedé en tema del archivo. Entonces, ¿qué sucede? Con la implementación del FAS, la administración aduanera también
y producto de la modificación, tocó un tema álgido. ¿Álgido con quiénes? Con los operadores de comercio exterior. ¿Por qué? Porque los operadores de comercio exterior estaban obligados ¿a qué? A custodiar los originales, más aún el agente de aduana. Esos originales por 5 años. En cajas, en files, en donde teníamos que tener y tienen que tener dicha documentación. Sin embargo, producto de esta modificación, la administración determinó que solo era necesario, a partir de la fecha, custodiar copias de dichos documentos. Y ya no por 5 años, sino por 2 años. Y lo que era mejor aún, determinó que estos podían ser de manera digital. Y muy específicamente determinó que tenía que ser en el formato PDF-A, es decir, un formato de archivo de alto tiempo, o sea, una extensión específica que me permite guardar ese archivo, que no se malogre a través del tiempo y que me permita tenerlo, guardarlo. Entonces, estamos viendo que la administración aduanera ya en el 2018 posiblemente se vio a futuro y determinó este tipo de situaciones, este tipo de modificaciones que permitió, ¿qué cosa? Que se hagan procesos mucho más ágiles, mucho más rápidos y no tener una pesada carga respecto a todo lo que habíamos comentado. Una de estas situaciones fue el tema del archivo. Es más, chicos, la administración, con sendos informes del 2018 y 2019, determinó que la agente de aduana como tal no estaba obligado a imprimir la declaración aduanera. Es decir, daba por válido que bastaba con la transmisión electrónica de ese archivo de datos a la administración, a la aduana como tal, para que ese archivo de datos, esos campos de ceros y unos, ¿ya?, sea el archivo que va a tener que guardar y custodiar, más no tener que imprimir la declaración aduanera, la DAN, con todos los formatos que correspondía, el formato A, el formato A1, el formato B, el formato B1, C y la declaración andina de valor, sino que solo bastaba que guarde y custodie la data como tal, pero la data de los ceros y unos, que es el archivo digital que se tiene que custodiar. Entonces, vemos acá que la administración como tal se adelantó, y se adelantó de forma tal que esto le permitió, en plena emergencia sanitaria, liderar el cambio. ¿Liderar el cambio de qué forma? Con estos dos pilares. Uno, mirándose hacia una aduana del siglo XXI. ¿Con qué intención? Con la intención de facilitar el comercio exterior. Y sobre eso, ¿qué cosa? Tener en consideración la normatividad COVID. Y si sobre eso tenemos el acuerdo de facilitación de comercio exterior, la norma SAFE, el MISLO, que es el módulo de intercambio de sistema de operaciones logísticas, y con eso la Ley General de Aduanas, que se modificó en el 2018 y sus normas complementarias en 2019, hizo que la aduana sea la punta del iceberg de todos estos cambios que hemos tenido. Y es en ese escenario, entre lo que la administración aduanera estaba empujando el carro hacia poder ser digitales o tratar de ser digitales 100%, y por otro lado, la exigencia de ciertos documentos que tienen que ser físicos para poder atender, es que también nace una norma que generó demasiada controversia, y fue el decreto legislativo 1492, que dentro de sus objetivos, o mejor dicho, el objeto de dicha norma era, ¿qué cosa? La reactivación y la continuidad de las operaciones y la eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística. ¿Con qué intención? Y aquí vamos a ver con qué intención. Asegurar la continuidad de la cadena logística, salvaguardar la integridad de las personas. Y eso fue lo que hizo que este decreto legislativo 1492 salga a la luz lo más rápido posible,
¿Por qué? Porque muchos no entendíamos que esta exigencia de ir a hacer una cola, juntarse en un ambiente cerrado, esperar que lo tengan que atender, y si no está el documento original, significaba paralizar ciertos procesos, generó un caos como tal. Por eso que el objetivo de esta norma adicional era y fue exigir la digitalización de los procesos. ¿Con qué intención? De evitar las colas. ¿Con qué intención? De que lleven ese documento de transporte al local del transportista para que le ponga un sello, porque esto de aquí no generaba ningún valor agregado. Por lo tanto, esta norma exigía ese tipo de procesos digitales, ¿ya? ¿Qué más exigía? No exigir documentos originales. ¿A quién? Para atención a los usuarios. ¿Por parte de quiénes? De los entes públicos. Miren lo que exigía también, o estaba previsto en este decreto legislativo, inspecciones no físicas. ¿Y de qué inspecciones no físicas estamos hablando? Posiblemente del reconocimiento físico. Posiblemente de esas inspecciones que alguna entidad competente dentro de sus facultades tiene que ir y verificar las mercancías como tal. ¿Qué más exigía o qué más exige esta norma? El endoso en procuración del transporte, del documento de transporte, pero de manera virtual, es decir, digital. Tomar las medidas necesarias para que, ese endoso en procuración digital. Pero no quedaba solo ahí, sino que también establecía, ¿qué establecía? Sanciones. Sanciones por el incumplimiento, las cuales hace, ¿cuánto? Casi un mes se emitió el decreto supremo con el cual se determinaba la tabla de infracciones y la forma como se iban a sancionar a los operadores. Y estas sanciones por el incumplimiento pueden llegar hasta 10 UITs. ¿A quiénes? A los operadores que incumplen sus procesos digitales, que no están teniendo en consideración esos procesos digitales. ¿Para qué? Para liberación comercial de la carga. ¿Para qué? Para poder validar el endoso en procuración. ¿Con qué intención? Para que no se atienda físicamente a las personas. ¿Con qué intención? Con la intención de no presentar el documento de transporte físico para que me puedan liberar las mercancías como tal. De forma tal que todos los actores de la cadena logística tenían que cumplir estos procesos digitales. ¿Y quiénes eran o quiénes son esos operadores de la cadena logística? Agentes de carga, transportistas, agentes de aduana y almacenes. Es decir, todos aquellos con los cuales tienen que ver con qué, con atención a la carga para poderla liberar, entregar y gestionar el despacho aduanero. No sé si es que hasta aquí habrá alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Sí, tenemos una pregunta. A ver, voy a proceder a leerla. Quisiera saber si las sanciones eran burocráticas o eran automáticas. Ajá, ok. A ver, tenemos aquí un tema. Estas sanciones como tal, la norma se emitió en el 2020. ¿Ya? El decreto supremo, el reglamento se emitió en el 2021 y el decreto supremo con el cual determina o se determinaba la forma, cómo se iban a sancionar, que es el reglamento, la tabla de infracciones y sanciones, y el mecanismo, que es una resolución ministerial, de cómo se iban a estar aplicando estas sanciones, se han emitido hace un mes. Es decir, a partir el 9 de abril, recién, ¿ya? A partir del 9 de abril, recién es exigible o se puede sancionar a los operadores. Pero para que puedan sancionar a estos operadores, significa que tiene que haber o un proceso de fiscalización que nace de parte del MINCETUR o en su defecto a través de una denuncia que tiene que haber hecho algún operador o alguna persona que se sienta afectada o que se vea afectada en cualquiera de las consideraciones que estamos hablando de este decreto legislativo. Y es ahí donde recién el MINCETUR, previa evaluación
inspección y verificación del incumplimiento es que recién procede a la aplicación de la multa. Pero esa multa como tal no es directamente las 10 UITs o las 7 UITs, sino que han establecido mecanismos para que esa multa pueda ser mayor o en su efecto pueda ser menor. Es decir, han tomado en consideración factores agravantes y factores atenuantes. Factores agravantes como cuáles, la reincidencia. Factores atenuantes como cuáles, la medida en que el operador de comercio exterior acepte el incumplimiento. Por lo tanto, te rebajo la sanción. Entonces, en ese escenario significa que el MINCETUR es quien hace la inspección, verifica y recién aplica la infracción. Entonces, vamos a considerar que el MINCETUR como tal, previa evaluación, es quien emite el acto resolutivo y sanciona. Básicamente, esa es la forma como está configurada, cómo se tiene que aplicar este decreto legislativo 1492 junto con las tablas de infracciones y sanciones que se han previsto en la misma. Espero que se haya respondido la respuesta. No sé si habrá alguna pregunta más. Continuamos. Ok, continuamos. Ok. A ver, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la administración aduanera como tal hizo y trabajó de forma tal que el operador tenía todo electrónico. Desde poder ver el levante como tal, que eso ya lo venía trabajando hace buen tiempo, pero no quedaba ahí, sino lo que hizo la administración fue hacer que el operador pueda numerar su declaración electrónicamente y cuando la declaración era asignada canal naranja o canal rojo, la misma administración generaba un requerimiento de manera automática que le cae al operador de comercio exterior y en ese escenario el operador de comercio exterior en su clave SOL valida y responde dicho requerimiento. Ya no era necesario, ya no es necesario imprimir los documentos, ponerlos en un sobre y llevarlos a la aduana. No, sino que ahora, en plena emergencia sanitaria, lo que hizo la aduana fue pasar todo ahora sí a un mundo digital, por lo que fue un uso intensivo de las herramientas electrónicas. ¿Para qué? Para que de esa forma reducir la atención física como tal. Y acá vamos a poder ver esto en este flujo. Se enumera una declaración, sale canal rojo, canal naranja, inmediatamente se dispara, se gatilla un mensaje que cae en la bandeja del operador de comercio exterior, este a su vez lo revisa, lo valida y por esa vía adjunta los documentos. Adjuntados los documentos, inmediatamente el propio sistema, módulo de la administración, asigna al funcionario aduanero y esa declaración con sus documentos ingresa a la bandeja del funcionario aduanero como tal, el cual lo único que también hace es revisa electrónicamente de haber algún requerimiento, alguna inconsistencia, alguna duda, notifica también bajo la misma vía, bajo la clave SOL, y es atendido de la misma forma. Por lo tanto, se cortó ese vínculo que había de ir a la administración a presentar documentos, de ir a la administración a querer hablar con el funcionario para demostrar o acreditar algo. No, pasamos a un mundo todo electrónico, en donde toda la trazabilidad se hace por esa vía. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más tenemos? Que como no todo era perfecto, la administración aduanera también comenzó a mejorar en ese proceso. ¿Y qué quedó pendiente en el camino? La presentación de expedientes. La presentación de expedientes que significaba que el operador o cualquiera de nosotros, ya, persona natural o jurídica, cuando tenía que presentar un expediente, igual, hacíamos nuestra cola, los documentos los foliábamos a mano, de arriba hacia abajo, del 1 hasta donde teníamos la cantidad de documentos, llegábamos a la ventanilla, lo presentábamos, el funcionario los miraba, nos timbraba el documento y nos entregaba un cargo. Eso se eliminó y quedamos con procesos virtuales. ¿Cómo qué? La mesa de partes virtuales, la creación de la mesa de partes virtuales, en la cual
hasta hace 15 días se podían presentar documentos hasta las 4:30. Si se presentaba después de las 4:30 era considerado como que se presentaba al día siguiente hábil. Ahora ya no. La administración ha decidido y ha determinado que los documentos se pueden presentar dentro de las 24 horas y será aceptado como válido ese mismo día que se ha presentado y no lo que era antes, solo hasta las 4:30. Y sobre eso tenemos, ¿qué más? Que la administración determinó que se implementaba los reconocimientos físicos remotos. ¿Y cómo es esto? Muchos se preguntarán. No es otra cosa que el uso de la tecnología para que el funcionario aduanero no esté presente en el almacén o en el depósito temporal para verificar las mercancías, sino que el uso de herramientas tecnológicas, el celular, una tablet, una PAL, y hasta posiblemente en un futuro el uso de las cámaras que los depósitos temporales o almacenes están obligados a tener, es hacer el reconocimiento por esa vía. El funcionario ingresa de manera remota a las cámaras habilitadas, al teléfono habilitado, y el despachador o el auxiliar de despacho que está presente, sí, en el área respectiva, toma las fotos, toma el video, todo eso queda grabado, y con eso el funcionario, de estar conforme, de estar correcto, procede a la evaluación y procede a la revisión para luego poder otorgar el levante. Claro está que todo esto ha sido una implementación paulatina. A la fecha, no es al 100% el reconocimiento físico remoto. Son en algunos casos, ¿ya? Y en algunas intendencias. La intención es que esto fluya y vaya a un mejor nivel y que esto ya sea 100%. Y es lo que se espera. Ahora bien, si bien es cierto, hemos hablado del proceso de importaciones y que a manera general es lo que nosotros vemos, también el proceso de exportaciones, que es el otro gran volumen de operaciones que se manejan, también se vio beneficiado. ¿Con qué? Con la digitalización. De forma tal que ya tampoco es necesario la presentación de una declaración. Y es más, eliminamos la forma con la que antiguamente el agente de aduana tenía que asignar canal. ¿Qué significaba esto? ¿O qué significaba en función a lo que antes se hacía? Antiguamente se enumeraba la declaración, la imprimía, el auxiliar de despacho ingresaba la carga al depósito temporal, luego se tenía que ir al depósito temporal, presentar la DAN junto con su guía de remisión, junto con su ticket de peso, dejarla en ventanilla para que el depósito temporal refrende la declaración y se le asigne canal. Ahora no, pasamos a un proceso en el cual se enumera la declaración y vía clave sol se le informa al al despachador de aduana o al despachador aduanero, junto con al importador, cuál ha sido y cuál es el canal de su declaración. Todo eso vía la clave sol. Luego las mercancías pueden ingresar o ingresan al depósito temporal y se hace una transmisión electrónica. ¿Qué cosa es la relación de carga-embarcar? Luego, el mismo sistema de ser canal rojo asigna al especialista. Y aquí viene lo mejor de todo. Pues, antiguamente o previamente, ¿ya? Cuando yo tenía un lote de contenedores o el exportador tenía un lote de contenedores de 20 contenedores, significaba que quedamos a discrecionalidad del funcionario de que si él quería, por eso discrecional, podía y exigía que los 20 contenedores tenían que estar en el piso para poder inspeccionarlos o para poder realizar el reconocimiento físico. Y era facultativo de él. Ahora no. De acuerdo a que al análisis y evaluación de riesgos que hacen los mismos sistemas de la aduana, por la misma vía, por la clave sol, con la cual se le ha asignado el canal de control y se le ha dicho que es rojo a la gente de aduana, se le indica al operador de comercio exterior: señores, de estos 20 contenedores se van a verificar, se van a inspeccionar, se va a realizar el reconocimiento físico del contenedor 1, 8 y 10. Y son esos los que tú tienes que movilizar para que se realice el reconocimiento físico. Muchos dirán, pero igual se hace reconocimiento físico. Sí,
Es cierto, pero no es lo mismo realizar un reconocimiento físico de 20 contenedores con sus movilizaciones respectivas, sus cuadrillas respectivas, precintado correspondiente, movilización de la misma, uso de montacarga posiblemente de 20 por 20 contenedores, a que solo movilice 3 contenedores o 2 contenedores o posiblemente uno, dependiendo la evaluación de la administración aduanera, y que el costo sea solo por esos contenedores y no por el total. Y ahí vamos a ver otro de los beneficios que se han tenido con estas implementaciones electrónicas. Luego, el traslado de la carga al depósito, al puerto como tal, utilizando QRs, y la regularización. Y otra de las formas con las cuales el exportador se vio beneficiado. ¿Cuál? Que antiguamente el exportador necesitaba y dependía siempre de quién, de la gente de aduana. ¿Para qué? Para poder regularizar su declaración. Ya no, pues el exportador como tal puede regularizar directamente su declaración a través de su clave SOL, una vez que se embarcó la mercancía. Embarcada, él ingresa su clave SOL, verifica el manifiesto, vincula su manifiesto, vincula la factura porque también es electrónica, hace match el sistema y se regulariza la DAN de manera inmediata, de manera automática. Lo cual significa que el exportador también, de ser beneficiario del TROBA, también de manera automática inicie su trámite lo más rápido posible. Entonces, hemos visto rápidamente cuáles han sido también los beneficios de la digitalización que hemos tenido con relación a el régimen de exportación. Hemos visto cómo así el decreto legislativo 1492 aceleró todo este proceso. Y hemos visto cómo la administración aduanera tomó ya y fue artífice de la digitalización y tomó el protagonismo, en el buen sentido, de esta digitalización como tal. ¿Qué tenemos como beneficios para redondear y cerrar la noche? Reducción de costos transaccionales. ¿De qué forma? Reducción en pagos en la emisión de documentos de transporte, pues estos ahora se hacen digitales. Reducción de tiempos. ¿Ya? Mejor manejo de recursos, inclusive recursos humanos, porque ya no tenemos personas que tienen que ir a una naviera a recoger ese documento, luego ir a un agente de carga para que lo endose, luego llevarlo a la naviera para que lo vuelva a endosar, cuando previamente también ha tenido que ir a donde el importador a que lo endose y el agente de aduana también. Con la digitalización exigida y con todos esos procesos digitales que ha exigido el decreto legislativo 1492, ha significado que muchas actividades ya se hagan de manera remota, se hagan de manera a distancia y no sea necesario la interrelación y el movimiento de personas. ¿Qué más tenemos entonces ahora? Beneficios, la eliminación de archivos físicos como tal. Y redondeando, atención electrónica por parte de los operadores de comercio exterior. No sé si alguno de ustedes en algún momento habrá podido ir a la aduana marítima, donde podíamos ver gente haciendo cola, y esta es la foto que tuve que ir hace un par de meses, calculo, a verificar una carta fianza que me la tenía que devolver, y las áreas o las áreas de atención a los usuarios estaban así, como ustedes lo ven, vacías, producto de la digitalización. Y se ha podido demostrar que la digitalización ha llegado y ha llegado para quedarse. Y eso significa que todos nos tenemos que adaptar al cambio. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes y quedo a su disposición para preguntas que puedan haber. Señores. Ok, profesor. Muy bien, acá tenemos 3 preguntas. Eso sí, lo más breve posible por cuestiones de tiempo. Estamos ya volando. A ver, la primera. Buenas noches. Quisiera saber
Si las, bueno, perdón, ya está. ¿Este tipo de digitalización en el proceso ha incrementado el contrabando de mercancías? Ujú. A ver, así como se ha pasado a los procesos digitales como tal, y como lo hemos detallado, lo que ha hecho la administración, muy aparte que se haya incrementado el contrabando o no, lo que ha hecho la administración es potencializar el uso de herramientas digitales también. ¿Para qué? Para perfilar los riesgos. Y ese perfilamiento de riesgos va por el lado de análisis, ¿ya? De importador, análisis del operador de comercio exterior, rectificaciones que puedas tener, multas que puedas tener. ¿Eso qué significa? Que la administración evalúa tu rendimiento, evalúa todo tu historial. ¿Para qué? Para en función a esta evaluación y a tu comportamiento, a todo tu historial, la administración te perfila y te va asignando mayor cantidad de canales rojos o acciones de control extraordinario. Entonces, lo que ha pasado es que posiblemente muchos entendemos que producto de la digitalización todo va a fluir. En un principio sí. Sin embargo, está pasando a un segundo nivel, donde la administración va a hacer fiscalizaciones, ¿ya? Análisis de la data. ¿Para qué? Para poder reducir el delito tributario o el delito aduanero como tal. Muy bien. A ver, la siguiente interrogante. ¿Cómo se gestionan los riesgos que se presentan al momento de verificar 3 o 4 contenedores de 20, teniendo en cuenta transportes ilícitos o incumplimiento de alguna regulación? Ok, la respuesta va relacionada a la respuesta previa que hemos dado, ¿no? Va de la mano de el análisis de riesgo. A la fecha, la administración, hay un tema que se me comentó, utiliza los escáneres, que los vemos en el puerto, ¿ya? Y en los depósitos temporales aéreos, en el caso de las exportaciones. Para los envíos de entrega rápida también les exige escáner. Entonces, lo que hace la administración es el uso de las herramientas digitales, herramientas tecnológicas, así como han exigido, la administración ha exigido el uso de la tecnología, o el Estado como tal ha exigido el uso de la tecnología, ellos también han pasado al uso de la tecnología con la intención de utilizar estas herramientas para poder controlar, para poder supervisar, para poder validar la información como tal. Muy bien. A ver, otra interrogante. ¿Durante la pandemia hubo más demanda en exportaciones? Mira, durante la pandemia, estamos hablando 2020, que fue el año crítico en las exportaciones. Y lo que pasó aquí es, muy aparte de que hubo mayor o menor demanda, fue que se paralizaron las actividades productivas, producto de el confinamiento, producto de que, claro, se tuvieron que paralizar ciertas actividades, por lo que efectivamente determinaron que las personas no podíamos movilizarnos, no teníamos que estar en cuarentena y solo éramos ciertas actividades, una de ellas eran las actividades logísticas que teníamos autorización. Muchas actividades, muchas empresas tuvieron que paralizar actividades y eso significó que paren fábricas, eso significó que paren producción, o eso significó que posiblemente también paren actividades de exportación. Y si eso sumamos que en el exterior también estábamos bajo la misma forma o estaban bajo el mismo escenario, significó que en el 2020, claro, las exportaciones bajaron, disminuyeron, lo cual se ha visto compensado ahora en el 2021 al cierre. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, profesor. Tenemos algunas preguntas, pero por cuestiones de tiempo se quedan en el tintero. También tenemos muy buenos comentarios de los asistentes. Una recomendación final, ¿no? Eso sí sería importante. ¿Dónde pueden encontrar los jóvenes más información acerca de este tema? Ah, perfecto. A ver, información como tal la vamos a poder encontrar en el link de MINCETUR. Información en el MISLO, el módulo de intercambio y sistemas logísticos, donde están básicamente subidas
las tarifas, los costos que tienen los operadores y que están obligados a cumplir. ¿Dónde van a poder también conseguir información? En el mío, módulo de intercambio de información de operadores, en donde también se han establecido uno de los mecanismos con los cuales los operadores de comercio exterior tienen que validar el endoso en procuración, el mandato, la aceptación, y tienen que acreditar que se está entregando la autorización comercial de la carga. Es decir, yo les recomendaría a todos el portal Mislo y el portal de Mincetur. Es bastante la información que hay, es bien nutrida de dicha información. Igual, les dejo mi correo electrónico, ustedes lo pueden ver en pantalla, cualquier cosa, estoy para poderlos atender, servir y podemos estar en contacto. Y ahí también tienen mi LinkedIn. Ok. Bien, esperando que esta experiencia de aprendizaje sirva como complemento a su formación profesional, en nombre de la facultad y en especial de su decano, el doctor Daniel Valera Loza, agradecemos a los estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación. Agradecemos también de forma muy especial al maestro Mario Gárate Rodríguez por su brillante exposición y hacemos mención que el certificado de reconocimiento se le hará llegar por los canales correspondientes. Asimismo, recordar a los asistentes que las videoconferencias serán publicadas en el Zoom y también difundidas en el canal Zoom USMP del YouTube. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Gracias. un gusto, gracias, nos vemos. Un gusto. Nos vemos.